Situación problema. Derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. ¿Te has preguntado cuál es el grado de toxicidad de ciertas sustancias químicas presentes en el petróleo? ¿Cuál sería el impacto ambiental si estas sustancias actuaran como contaminantes? En 2014 ocurrió un gran derrame de petróleo en una refinería ubicada en Cadereyta, Jiménez, en el estado de Nuevo León. Este derrame contaminó el río San Juan, ocasionando grandes daños a la agricultura y afectando el consumo de agua potable. El registro del derrame fue de casi 4.000 barriles de petróleo y lo causó una toma clandestina de hidrocarburos. Esto generó una pérdida de 150 millones de pesos y, de acuerdo con lo que los campesinos de la zona dicen, contaminó más de 1.100 hectáreas de cultivos. Pero, ¿qué es un derrame de hidrocarburos? Los derrames de petróleo se pueden considerar como cualquier accidente que implique la liberación de hidrocarburos licuados de petróleo en el medio natural. En Cadereyta, el derrame causó severos daños en los alrededores del río de San Juan. Provocó que los habitantes del área sufrieran diarrea y enfermedades relacionadas por el simple hecho de ingerir el agua contaminada. Afectó la pérdida de flora y fauna, la producción de alimentos por cultivos locales y generó un gran daño en el ecosistema. Así que nuestro objetivo principal en este reto es proponer soluciones ante problemáticas de este índole, para lo cual necesitaremos conocer las propiedades de las sustancias involucradas en el derrame de petróleo. En este caso, nuestros protagonistas son el petróleo y el agua, y su primera diferencia notable es que el agua es un compuesto químico mientras que el petróleo es una mezcla. La diferencia entre ambas cosas es que un compuesto, como el agua, está formado por la combinación química de dos o más elementos distintos de la tabla periódica, mientras que una mezcla, como el petróleo, es una agregación de varias sustancias o cuerpos que no se combinan químicamente entre sí. A cada una de las sustancias que conforman una mezcla se le llama componente, los cuales al estar juntos o separados conservan sus propias características e intervienen en proporciones variables. En el caso del agua, al tratarse de un compuesto químico, nos es relativamente fácil analizar las características que posee. Por otro lado, el petróleo puede tener ciertas características generales, pero si queremos hacer un análisis detallado, es necesario observar las características de cada uno de sus componentes. Según el gobierno de México, el petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno, con una proporción de 83% y 11% respectivamente. También incluye azufre, oxígeno, nitrógeno, magnesio, hierro y calcio. Sin embargo, si queremos hacer un análisis de las características de los componentes del petróleo, tendríamos que analizar sus moléculas y no simplemente sus átomos. En este caso, las moléculas que más abundan son los hidrocarburos, que son compuestos únicamente formados por carbono e hidrógeno. Después tenemos otros compuestos como el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, la acetona, el dióxido de nitrógeno, el óxido de vanadio, el dióxido de azufre, entre otras sustancias. En la tabla podemos observar que la estructura de Lewis y la geometría molecular nos ayudan a identificar qué tipo de molécula es de la que estamos hablando. Por ejemplo, podemos observar que el ácido sulfídrico, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de hidrógeno o agua tienen composiciones similares. Estas composiciones se deben principalmente a las interacciones intermoleculares que existen entre los átomos de cada compuesto. Entre ellas están el dipolo-dipolo, las fuerzas de dispersión y los puentes de hidrógeno principalmente. Además, también existen distintas propiedades de la materia que nos ayudarán a saber si un compuesto es miscible o inmiscible dentro de otro compuesto. Si observamos bien la tabla, podemos determinar que la mayoría de los compuestos del petróleo son polares. Esto quiere decir que son miscibles en agua. Pero el 97% de la composición del petróleo son hidrocarburos, y estos son no polares. O sea que no pueden ser disueltos en agua debido a que no poseen la misma polaridad. Esto quiere decir que aunque el petróleo pueda deshacerse de algunos de sus compuestos, la mayoría de como son los hidrocarburos,
quedarán en el agua sin poder ser disueltos. Además, tenemos otras propiedades como los estados de agregación, la viscosidad, la solubilidad, el punto de ebullición y la volatilidad o presión de vapor, los cuales pueden ser muy útiles para determinar las características de las distintas sustancias. De esta manera podemos inferir que cuando el petróleo es derramado sobre el agua, la mayor parte de este queda como contaminante. Y es por ello que tenemos que hacer un cambio para solucionar este problema. Para ello, hemos propuesto dar solución a este problema por medio de la biorremedación, que es un proceso biológico por el cual son eliminados la mayor parte de los hidrocarburos presentes en el medio ambiente, que se basa en la capacidad metabólica de estos microorganismos para transformar o mineralizar los contaminantes orgánicos en sustancias menos nocivas y no peligrosas, que luego se integran en ciclos biogeoquímicos naturales. Estamos hablando del microorganismo llamado Licinibacillus sphaericus, el cual asemeja a un pequeño caramelo esférico con un palito. Este microorganismo es cultivado en el Centro de Investigaciones Microbiológicas de la Universidad de los Andes en Bogotá, donde se espera que crezca y posteriormente se esparce para eliminar la contaminación causada por el crudo. El modus operandi de digerir el petróleo de esta bacteria es que puede acumular hidrocarburos y metales pesados gracias a que tiene en su cubierta una proteína que le permite almacenar estos compuestos para posteriormente usarlos como alimento. La universidad afirma que la efectividad de este método es de 95% y que en un tiempo de 2 a 3 meses un área impactada por un derrame podría quedar completamente biorremediada. El fundamento químico que se utiliza para dar explicación a esta solución es una ley muy conocida, postulada por el padre de la química, Antoine Laurent Lavoisier, el cual menciona que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O en otras palabras, que en una reacción química los átomos no desaparecen, sino que simplemente se ordenan de otra manera. En otras palabras, el petróleo es transformado en energía para estas pequeñas bacterias. Y tal vez nos estemos preguntando el por qué es indispensable reducir el nivel de petróleo en las aguas. La respuesta es muy sencilla. La mayoría de los compuestos del petróleo son tóxicos. Y al momento de ingerir agua contaminada podríamos tener graves repercusiones en nuestra salud. Además, la ONU, la CNDH y muchas organizaciones alrededor de todo el mundo han declarado el agua como un derecho universal y una obligación para el gobierno para que te provea de agua limpia y de un ambiente sano. El expresidente de los Estados Unidos, Albert Gore, sostiene que la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad. Y podemos tomar esta frase de dos maneras. Una de ellas es que tratemos de reducir el impacto ambiental a causa del petróleo al mínimo o dejar de utilizarlo y comenzar a emplear energías limpias en nuestro día a día. Debemos recordar que la tierra no nos pertenece, sino que vivimos en ella y por ello debemos cuidarla. Además, al momento de sufrir el derrame de petróleo en Cadereyta Jiménez, fueron afectados más de 6.5 kilómetros lineales del río de San Juan y causó que habitantes de la región contrajeran enfermedades e infecciones al consumir el agua del río que aparentemente se veía potable. Y para finalizar, respecto al contenido temático de la unidad, los hidrocarburos son un gran combustible fósil, sin embargo, también son un gran contaminante y afectan drásticamente la calidad del agua. También, los derrames de petróleo son cada vez más frecuentes en los océanos, dejando estelas de contaminación y afectando ecosistemas y poblaciones enteras. Gracias a los conocimientos adquiridos durante el curso, pudimos identificar cuáles sustancias eran miscibles o inmiscibles en el agua, y pudimos dar una solución más acertada al reto planteado. Respecto al cuidado ambiental, los accidentes pueden ocurrir cuando sea, pero podemos estudiar los factores de riesgo y buscar la manera de ser más amigables con el medio ambiente.